¿Alguna vez has ido a Wendy's? En general, es un buen restaurante. La comida es muy rica y tienen más variedad que las demás hamburgueserías. Así como McDonald's tiene a Ronald, ellos también tienen su propia mascota. Es una chica pelirroja muy linda. Nunca supe si está basada en una persona real o si solo la crearon para el logotipo, pero lo que sí sé es que una vez alguien disfrazado de ella quiso matarme. Todo comenzó una noche normal. Me tocó cuidar a mi hijo y su lugar favorito para comer es Wendy's. Siempre hacía berrinches cuando no lo llevaba, y con el tiempo se había convertido en nuestra actividad favorita de padre e hijo. Todo iba bien hasta que un día noté algo extraño al salir del lugar. Una persona disfrazada de la chica de Wendy's nos saludó. No había nada raro en el hecho de que nos saludara. Lo que asustó a mi hijo fue que todo el disfraz estaba cubierto de sangre. Después de pasar junto a ella, caminó detrás de nosotros, todavía saludándonos. Mi hijo empezó a asustarse y aceleró el paso. Pensé en confrontar a esa persona, pero la verdad, soy pacifista. No sé pelear y no quiero hacerlo. Lo haría si fuera para defender a mi hijo, pero ¿qué lograría con eso? Solo pondría en riesgo su vida. Decidí apurarme y subir al auto lo antes posible. A solo unos pasos de distancia, la chica seguía saludándonos de una manera muy rara. Pasaron varias semanas y mi hijo se mostraba algo reacio a volver al restaurante, hasta que un día hablé con su madre y ella lo convenció. Yo estaba seguro de que no pasaría nada, tal vez había sido algo de una sola vez. Si esta persona estuviera acosando a todos los clientes, seguro ya la habrían echado. Con muchas dudas, mi hijo fue conmigo al restaurante. Poco a poco pude ver cómo le volvía el brillo a los ojos. No había rastro de la mujer extraña y él comenzó a sentirse cada vez más cómodo. Pasamos una gran noche cenando juntos. Parecía que todo lo que había sucedido quedaría en el pasado como un recuerdo malo y extraño. Fuimos al auto y el estacionamiento estaba vacío, lo cual era bueno ya que nuestra acosadora tampoco estaba. Subimos al auto y arranqué. Pero en ese momento sucedió lo que más temía. Frente al auto, impidiéndonos avanzar, la mujer disfrazada nos estaba saludando. Su disfraz seguía ensangrentado y, al igual que la última vez, se veía como sangre fresca. Sus saludos ahora eran mucho más creepy. Esta vez movía la mano violentamente. En cuanto la vio, mi hijo empezó a llorar como si hubiera tenido pesadillas con ella durante días. Sabía que le había afectado, pero esto era mucho peor de lo que pensaba. Toqué el claxon para que se moviera, pero en lugar de escucharme, solo se acercó más, caminando frente al auto e incluso subiéndose al capó. Me puse el cinturón rápido mientras escuchaba a esta loca caminar sobre el techo. Aproveché la situación para intentar acelerar, pero como si intuyera que iba a hacerlo, se acostó y metió la cabeza por la ventanilla, mostrándonos un gran cuchillo en el proceso. Aceleré. Pero en cuestión de segundos perdimos el control y chocamos contra un poste. La mujer se había caído por el accidente, así que aproveché la oportunidad para agarrar a mi hijo y correr de regreso al Wendy's. En el camino, la mujer me alcanzó en segundos y me tiró al suelo. Mi hijo cayó lejos y mientras le gritaba que fuera al restaurante a reportar lo que estaba pasando, la mujer intentó presionar su cuchillo contra mí. Era muy fuerte. De alguna manera, su fuerza igualaba a la mía, que de por sí no era mucha. Mis brazos empezaron a ceder y el cuchillo se acercaba cada vez más a mi garganta, hasta que de repente todo terminó. Un guardia de seguridad me quitó a la mujer de encima y yo, muerto de miedo, me levanté. Respiré hondo porque todo había terminado, pero un grito de guerra me devolvió a la realidad. La mujer corría a toda velocidad y de un salto se abalanzó hacia mí para clavarme el cuchillo. El de seguridad la atrapó en el aire, le quitó el cuchillo y la retuvo hasta que llegó la policía. Cuando le quitaron la máscara, mi hijo se rompió en pedazos y yo me quedé en shock. Esa persona no era una empleada de Wendy's, era mi exesposa, la madre de mi hijo. Tiempo después confesó que se disfrazaba para asustar a mi hijo y que ya no quería pasar tiempo conmigo ni tener un matrimonio como el que teníamos. No tenía intención de desvivirme, pero esa noche todo se salió de control. Había tomado cosas ilícitas que le hicieron perder la cabeza y por eso toda la sutileza de su plan desapareció. Entró en un estado de euforia y con un cuchillo ya en la mano quiso eliminarme
y dejarle a mi hijo un trauma que nunca olvidaría. Después de eso me quedé con la custodia de él. Todavía va a ver a su madre a prisión, pero ya no quiere verla. Siempre lo convenzo para que vaya, para que la perdone, pero tengo que decirles la verdad. Yo nunca la voy a perdonar. Desde ese día, cada vez que mi hijo y yo vamos a Wendy's, tenemos miedo. La comida sabe mucho más amarga y solo pensamos en irnos. Y seguimos mintiéndonos, diciendo que todo lo que pasamos no nos afectó. A final de cuentas, aunque terminó en la cárcel, mi exesposa, como la mujer disfrazada de la niña de Wendy's, se salió con la suya. Cuando era adolescente tenía una novia que se llamaba Olivia. Ella era adolescente igual, estaba en la universidad, era 2 años mayor que yo y mucho más madura. Era el ser humano más amable que había conocido. Vivíamos en el mismo vecindario, jugábamos juntos, fuimos a la misma escuela hasta que se graduó y teníamos el mismo grupo de amigos. Así que no fue una sorpresa para nuestros papás cuando les dijimos que estábamos saliendo. Ella tenía 19 y yo 17 cuando los dos empezamos a trabajar en un Wendy's cerca. Era una sucursal pequeña, casi siempre iban estudiantes universitarios y de secundaria. Queríamos comprar un auto para que pudiera ir a verla a la universidad, que estaba como a unos 15 kilómetros de mi pueblo. Estábamos emocionados por tener nuestro propio auto y no tener que pedirle a nuestros papás el suyo. La mayoría de los fines trabajábamos hasta tarde y seguido nos ofrecían cerrar. Esto nos permitía pasar más tiempo juntos. Aunque Olivia era mayor que yo, pues era una chica bajita en comparación a mí, un jugador de fútbol de 1,90. Además, si nos quedábamos a cerrar, pues nos pagaban más, lo que significaba más dinero para ahorrar y comprar el auto antes de que terminaran las vacaciones. Estaba muy feliz de pasar tanto tiempo con Olivia, sin pensar en que serían los últimos instantes que me quedaban con ella. A esa edad habíamos planeado toda nuestra vida juntos. Me emocionaba estar con ella en la universidad comunitaria, aunque podría haber estado en las universidades de la Ivy League con mi historial deportivo. Sin embargo, quería estar con ella, así que decidí ir a la universidad comunitaria. Una noche, mientras estábamos trabajando, como de costumbre, entró un grupo de mis amigos de la secundaria para comer algo rápido. Yo era bastante popular, así que todos me saludaron y me pidieron su comida. Esa noche, de nuevo estábamos solo Olivia y yo en el restaurante, ya que nuestros compañeros tuvieron una emergencia. Mis compañeros se divertían en uno de los cubículos mientras Olivia y yo preparábamos sus pedidos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sam se acercó al mostrador. Hola Sam, ¿quieres otra cosa además de tu orden? No, Jack, solo vine a decirte algo. Sabes que mi papá es policía, ¿no? Bueno, es que un compañero alguacil le acaba de avisar que hay un asesino suelto en nuestro condado. Está atacando a dueños de tiendas, trabajadores, camareros, sobre todo que estén solos en las tiendas y restaurantes en la noche. Ustedes trabajan hasta tarde. Cuídense, ¿ok? Olivia estaba escuchando mientras Sam nos advertía. Ok, Sam, gracias por avisarnos. Vamos a tener cuidado. Y bueno, Sam regresó a su mesa donde estaban mis otros amigos. Después de que se fueron no hubo más clientes, así que mejor nos fuimos. Una semana después, Olivia y yo nos dimos cuenta de que habíamos juntado el dinero para comprar el auto que queríamos. Con la ayuda de mi papá compramos el auto y estábamos muy felices de conducir hacia y desde el trabajo todos los días. Era un Toyota negro, nada lujoso, pero al menos era un primer paso hacia nuestro futuro. Recuerdo que estábamos muy felices. A principios de julio, una noche, mis compañeros se fueron temprano para ver una película que acababa de estrenarse. Aunque ahora no necesitábamos dinero, todavía disfrutábamos trabajando hasta tarde. Así que esa noche también estuvimos más que felices de cubrir a nuestros compañeros. El auto estaba estacionado justo enfrente de la entrada, en el estacionamiento. Oliva estaba limpiando los mostradores y yo acomodando las mesas. Fue entonces cuando escuchamos que se disparaba la alarma de nuestro auto. Fue tan fuerte que por un segundo nos confundimos. No había nadie en el restaurante además de nosotros, y en la última hora tampoco habíamos visto a nadie ahí. Esto pasó cuando no había cámaras de circuito cerrado, así que ni siquiera podíamos mirar la transmisión para ver si había alguien. La alarma seguía sonando. Alguien tenía que hacer algo para detener el ruido. Unos minutos después vi la escena más horrenda de mi vida. No recuerdo por qué levanté la vista, pero cuando lo hice, lo vi a él.
Estaba de pie con la cara pegada contra la ventana del restaurante y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni nada. Tenía cara de loco y una sonrisa como de enfermo. Estaba muerto de miedo de solo mirarlo, pero cuando me di cuenta de que Olivia seguía limpiando los mostradores, mi miedo se disparó hasta el cielo. Ella no se había dado cuenta de esta persona, seguía ocupada limpiando el maldito mostrador. El hombre y yo nos miramos a través del vidrio. Su sonrisa no vaciló ni un centímetro y su cabello oscuro y apelmazado estaba pegado a su cara. Su piel era amarilla y tenía una textura antinatural. Tenía un enorme cuchillo de carnicero en la mano, el cual levantó y me mostró por la ventana. Me sentí impotente en ese momento. Vi al tipo correr hacia Olivia detrás del mostrador mientras yo estaba ahí parado junto a nuestro auto en el estacionamiento, mirándolos desde afuera. No importaba cuán rápido corriera, estaba seguro de que iba a eliminar a mi novia. Me sentía verdadera y totalmente impotente. Aún así, corrí hacia las puertas y abrí la entrada principal de un golpe. Salté detrás del mostrador y vi el cuerpo de Olivia sin vida, cubierto de sangre y con marcas de cuchillo en todo el cuerpo. Estaba muerta y el cuchillo yacía a su lado. Me arrodillé, sostuve su cuerpo en mis brazos y lloré. Sin embargo, noté una cosa. El asesino no aparecía por ninguna parte. No había puerta trasera en el restaurante ni ninguna otra salida, y seguramente no había salido por la entrada principal. Entonces, ¿a dónde se fue? No me acuerdo qué pasó después, ni cómo llegó la policía, ni por cuánto tiempo estuve sosteniendo su cuerpo inerte y ensangrentado. La siguiente cosa que recuerdo fue al detective diciendo que era un caso cerrado y que yo era el asesino. Había encontrado mis huellas dactilares en el arma homicida cuando, de hecho, nunca la había tocado. Además, no encontraron ninguna huella de pisadas además de las mías o las de Olivia detrás del mostrador, lo que concluía que yo era el asesino. No importó cuánto traté de convencerlo de que yo no era y que había un tipo que hizo esto, nadie me creyó. Ni mis papás, ni la policía, ni mis amigos. Ahora estoy parado frente al mismo restaurante Wendy's en el que trabajamos después de 35 años de estar en la cárcel. Hasta el día de hoy, no pude encontrar la prueba del hombre de los ojos negros que eliminó a mi novia y echó a perder mi vida. ¿Fui yo quien realmente la eliminó? ¿O hubo otro hombre? ¿O a lo mejor un fantasma? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Cuando era niña, mi madre me dijo que el miedo era una emoción que requería ser conquistada, pero en caso de que fuera imposible luchar contra ella, la mejor solución sería huir. Nunca parecía entender lo que quería decir hasta hace 3 meses, cuando por fin me encontré en una situación aterradora. Pero antes de comenzar a contarles mi espantosa historia, me gustaría presentarme. Me llamo Mari. Cuando me gradué de la escuela secundaria, me aceptaron en una universidad de otro estado. Estaba feliz de mudarme de la casa de mi familia, ya que no tenía paciencia para soportar las peleas de mis papás. Al principio estaba muy feliz, nunca me había sentido tan libre en la vida. Sin embargo, a medida de que pasaban los años, comencé a enfrentar las consecuencias de mi falta de atención a las clases. Me advirtieron una y otra vez y finalmente me expulsaron de la universidad por materias que había reprobado. Nunca tuve el valor de contárselo a mis papás porque temía que me obligaran a vivir con ellos de nuevo, y eso era algo que no quería ni de broma. Como no podía quedarme en el dormitorio, tenía que encontrar un lugar para vivir, y para poder pagar la renta tenía que trabajar. Busqué trabajo desesperadamente, busqué en internet con la esperanza de encontrar un empleo adecuado, pero no pude encontrar ni uno. Después de unos días, terminé de mesera en Wendy's. Era mi primera experiencia laboral, así que me costó adaptarme a tener una carrera. Pasaron unos meses y me di cuenta de que me había acostumbrado a trabajar ahí. Obvio, me cansaba de vez en cuando, y a veces los clientes groseros me sacaban de quicio, pero además de eso, estaba muy feliz trabajando ahí. No era consciente de que esta hermosa primera experiencia laboral estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El día que pasó ese evento horrible fue hace 3 meses.
Fue un día ajetreado y todos estábamos cansados. Cuando llegó la hora de cerrar, otros 2 compañeros y yo nos quedamos para el cierre. Uno de ellos era un señor mayor que muy rara vez hablaba con alguno de nosotros. No sabíamos nada de él, pero siempre sonreía gentilmente y me agradecía cada vez que lo ayudaba. Se llamaba David, y esa era la única información que tenía de él. El otro era Liam. Era un tipo muy delgado, de unos 30 años o más, tenía bolsas negras debajo de los ojos, su piel estaba sucia y olía como a un perro mojado que hubiera estado viviendo dentro de un basurero. Aunque no tenía un aspecto muy miserable, mirarlo me daba escalofríos. Era una persona muy habladora que disfrutaba contando las mismas historias una y otra vez. ¡Qué asco de verdad! Cuando estábamos a punto de cerrar el restaurante, Liam se me acercó como si yo estuviera emocionada por escuchar sus historias. Una sensación de aburrimiento me empezó a llenar el corazón. Le dije que olvidé limpiar los baños y me fui. Obvio, era una excusa para alejarme de él. Entré al baño y comencé a esperar. El baño no necesitaba limpieza ya que yo lo había hecho media hora antes, pero por desgracia, con Liam cerca, el baño era el único lugar donde podía encontrar algo de paz. Mientras esperaba 5 minutos con la esperanza de que los demás terminaran sus quehaceres para poder irme a casa lo más rápido posible, escuché pasos que venían hacia el baño. El sonido se detuvo y escuché un golpe en la puerta. Era Liam. Me dijo que estaba aburrido y que quería hablar conmigo. Con voz frustrada le dije: «Estoy ocupada, Liam, ¿por qué no vas y platicas con David?». Parecía no entender o no importarle mi frustración, ya que de inmediato respondió: «Todo el mundo sabe que a David no le gusta platicar. Quise hablar con él, pero me aburrí muy rápido. Además, a mí me gusta mucho platicar contigo». Sentí el cambio repentino en su tono cuando dijo la última frase. Su voz se volvió inquietante. La verdad, no respondí. Empezó a hablar sobre su vida, pero su tema de conversación cambió rápido a su vida sexual y lo bueno que era en la cama. Mientras hablaba, podía escuchar el sonido de su respiración. Obviamente me molestó su plática y le dije que me dejara en paz. Con una voz maliciosa me dijo: «Puedo mostrarte lo bueno que soy en la cama si quieres». Una vez más le grité: «Déjame en paz, Liam». Mi voz hizo eco en el baño. Después de un par de segundos comencé a escuchar golpes como si estuviera tratando de romper la puerta. Por suerte, fui inteligente como para cerrarla con llave, pero este hombre estaba loco y quería abrir la puerta a la fuerza. Grité pidiendo ayuda, grité tan fuerte como pude con la esperanza de que David pudiera venir a ayudarme. Después de un rato, Liam pudo romper la puerta porque se paró ahí, justo delante de mí. Clavó sus ojos en mi pecho y sonrió. Abrió los ojos tanto que pensé que se le iban a salir de las órbitas y me dijo: por supuesto que quieres que te satisfaga, mi amor», dijo mientras comenzaba a acercarse a mí lentamente. En ese momento escuché el sonido de los cristales rompiéndose y cuando miré detrás de Liam vi a David con una botella rota en su vieja mano temblorosa. Me di cuenta de que David le había roto la botella de vidrio en la cabeza a Liam. Aunque la sangre brotaba de su cabeza, Liam actuaba como si nada hubiera pasado. Continuó caminando hacia mí, me agarró con sus manos esqueléticas. Me di cuenta que tenía mucho más fuerza de la que pensaba. Quería defenderme, pero mi cuerpo estaba totalmente congelado. David saltó sobre Liam y quiso quitármelo de encima. Liam lo empujó tan fuerte que cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Sentí como si mi cuerpo estuviera paralizado. No podía mover ni un solo músculo. Cuando pensé que todo había terminado, escuché la voz de mi madre en mi cabeza diciéndome que luchara o escapara. Siguiendo el sabio consejo que me dio cuando era niña, encontré la fuerza para salir de mi estado de parálisis. Empujé a Liam hacia atrás. Él trató de agarrarme de nuevo, pero pude escapar de él. Mientras corría, escuché las sirenas de la policía. Al ver las luces rojas y azules brillando, cuando vi la patrulla frente al edificio, sentí una sensación de alivio. 2 oficiales corrieron hacia mí. Yo estaba fría, todavía en shock por lo que acababa de pasar. Las lágrimas me brotaron de los ojos. Lloré y les conté lo que pasó. Mientras les contaba la historia, uno de ellos miró detrás de mí y gritó: «¡Se está escapando!». Empezaron a correr y los vi perseguir a Liam por toda la calle.
Los observé mientras desaparecían en la oscuridad de la noche. Después de un momento, escuché disparos. Los policías regresaron y me dijeron que lo habían atrapado. Aparentemente la policía tuvo que dispararle a Liam 9 veces antes de que cayera al suelo. Les dije que David estaba adentro inconsciente. Corrieron y salieron del restaurante cargando a David. Me dijeron que al parecer estaba bien. Luego me platicaron que David escuchó mis gritos, llamó a la policía y esa fue la razón por la que pudieron llegar tan rápido. Le agradecí a David, les agradecí a los oficiales y les pregunté qué sabían sobre Liam. Me dijeron que, considerando la forma en que resistió las balas, era posible que Liam estuviera bajo la influencia de una sustancia. Renuncié a mi trabajo en Wendy's al día siguiente. Llamé a mis padres y les conté lo que me pasó. Mi papá me exigió que regresara con ellos de inmediato. Normalmente esto no me pasaría, pero después de todo lo que ocurrió, la idea de volver a la casa de mis papás se veía como buena opción. No sé por qué Liam se puso tan loco, pero según la investigación policial, seguramente era adicto a sustancias ilícitas y tenía una mente inestable. Aunque sé que está muerto, todavía me despierto por la noche viéndolo en mis pesadillas acercándose a mí y diciendo: «Por supuesto que quieres que te satisfaga». Me llamo Wyatt Corson y me encanta pasar los fines de semana con mis nietos. Se llaman Matt y Tracy y siempre vienen cada viernes para pasar el fin conmigo. Por lo general pasamos esos días en el parque divirtiéndonos, y una cosa que siempre hacemos después de jugar es ir a comer al McDonald's más cercano. Igual que a todos los niños, a mis nietos les encantan las famosas cajitas felices. Y aunque siempre los llevo por su comida, me pongo tenso, porque cada vez que cruzo las puertas de ese lugar, un escalofrío me recorre toda la espalda. Seguro están pensando por qué a un viejo como este le daría miedo un lugar como McDonald's, ¿no? Pues la verdad es que siempre me he sentido así desde aquel fatídico incidente. Pasó el 9 de noviembre de 1955. En ese entonces yo tenía 22 años y, si no mal recuerdo, tenía poco trabajando como taxista. Mi empleo me llevaba por todo Downey, ya que me pasaba todo el día llevando gente de un lado a otro y siempre regresaba muy tarde. Ese día tenía que llevar a una mujer a la casa de un amigo. Le pregunté dónde vivía y me dijo que muy cerca del 10207 de Lakewood Boulevard, esquina con Flores Avenue en Downey. Me acuerdo que estaba muy cansado. Ese día había llevado a muchos pasajeros, pero no sé de dónde saqué fuerzas para llevarla. Y pues bueno, subió al taxi y comencé a llevarla a su destino. La recogí más o menos a las 2:30 am y finalmente llegamos a su destino a las 3 am. Encendí la radio de regreso a mi casa y en la estación que puse estaban hablando de algunas de las cosas espantosas que habían estado pasando en Downey. Para empezar, un par de pacientes con trastornos mentales se habían escapado del manicomio. Y desde que escaparon, muchas personas habían estado desapareciendo en el pueblo. Aún no había muchas pruebas contundentes, pero la policía creía que los pacientes estaban detrás de las extrañas desapariciones en el pueblo, ya que la mayoría eran dementes. Lo último que dijeron antes de que apagara la radio fue: «Por favor, tengan mucho cuidado y eviten quedarse afuera hasta tarde en Downey. La policía ya capturó a algunos de los pacientes, pero todavía hay muchos de ellos sueltos». Yo ya sabía que no debía estar afuera tan tarde, pues eran las 3 de la mañana, pero con el miedo masivo que rondaba por todo el pueblo y la falta de choferes en la noche, estaba ganando mucho dinero trabajando a esas horas. Sabía que era arriesgado, pero me urgía el dinero y también sabía cómo protegerme si algo pasaba. Puse algo de música después de ese anuncio para aligerar el ambiente, y mientras seguía conduciendo me topé con una escena muy extraña. Estaba en el McDonald's del 10207 de Lakewood Boulevard, esquina con Flores Avenue en Downey, California. Y sé que ver un restaurante así ahora es algo normal, ya que están básicamente en todas partes. Pero en mi época eran una rareza. Esto se debía a que los restaurantes aún pertenecían a los hermanos originales,
Richard y Maurice McDonald. El restaurante todavía no era una franquicia masiva, ya que Ray Kroc aún no lo había comprado. Tampoco sabía que habían empezado a ofrecer servicio las 24 horas, ya que los primeros McDonald's no ofrecían eso. Pero eso no fue lo principal que se me hizo extraño. No. Lo que de verdad se me hizo extraño fueron las más de 25 personas que estaban sentadas afuera del lugar comiendo a las 3 a.m. Al principio no lo podía creer, no creía eso, pues pensé que no había forma de que tanta gente estuviera comiendo afuera tan tarde, sabiendo que las calles eran peligrosas. Pero a medida de que me acercaba, me di cuenta de que mis ojos no me estaban engañando. Todas esas personas estaban ahí. Conduje hasta el restaurante y recuerdo haber visto al enorme chef de neón llamado Speed iluminando la entrada. La mayoría no sabe, pero Speed era la mascota original antes de Ronald McDonald, que entró en el 63. Después de estacionar el auto, me bajé y fui al restaurante. A ver, les voy a aclarar algo para que me entiendan. McDonald's no era esa franquicia que conocen, no. Era más bien un puesto de hamburguesas en el que no podías comer adentro, como hoy en día. Pero había sillas afuera donde la gente podía sentarse a comer si no quería irse. Y recuerdo estar muy impresionado al ver a más de 23, casi 24 personas a esa hora. Quise encontrar una explicación lógica de por qué estaban todos ahí, pero no pude. Así que decidí pedir una hamburguesa y hablar con algunos de ellos. Me acerqué al mostrador para pedir una hamburguesa por 15 centavos, que era lo que costaban en ese momento, pero antes de que el cocinero pudiera tomar mi orden, noté que un niño de 12 años me miraba fijamente con una expresión rara en los ojos. Al principio pensé que tenía algo en la cara, pues imaginé que por eso me estaba viendo así, pero me di cuenta de que no tenía nada raro yo en la cara. Incluso después de verificar, el niño seguía mirándome fijamente, y aunque no dijo nada, parecía como si intentara decirme que yo no pertenecía ahí. Estaba a punto de decirle algo al niño, cuando el cocinero se acercó y tomó mi orden. El señor preguntó: «Oiga, señor, ¿qué le gustaría que le sirva?». Le dije: «Una hamburguesa, por favor». Luego el cocinero dijo: «¿Y le gustaría una malteada de 20 centavos para acompañarla?». A lo que respondí: «Sí, puede agregar la malteada». Mientras el cocinero iba por mi orden, noté algo muy raro en el puesto de hamburguesas. El cocinero era el único ahí. Yo ya había estado antes en un puesto de McDonald's y por lo general había 2 o 3 personas, así que al verlo haciendo todo solo se me hizo raro. Cuando el señor regresó con mi hamburguesa y mi malteada, quise hacer un poco de plática, así que le pregunté: «¿No sabía que McDonald's había empezado a trabajar de noche? ¿Apenas empezaron a trabajar 24 horas o es algo de una noche y ya?». Noté que el cocinero se puso muy nervioso cuando le hice esa pregunta, ya que empezó a tartamudear. No es un servicio de 24 horas. Es que solo trabajo en el turno de madrugada». Era evidente que ahora me estaba ocultando algo, así que le dije: «Bueno, es una noche muy ocupada para usted con toda esta gente a las 3 de la mañana, ¿no?». Inmediatamente después de decir eso, se congeló. Su mirada le cambió y sus ojos ahora estaban rojos, y dijo: ¿Tú también puedes verlos?». En shock por su respuesta, me hice para atrás. Al principio pensé que estaba jugando, pero antes de que pudiera responder, escuché el sonido de las sirenas de la policía. Volteé a la entrada para ver una patrulla acercándose al lugar, y 2 oficiales bajaron del auto. Sabía que habían estado patrullando las calles debido a los recientes eventos del pueblo. Abrí la boca para saludar a los oficiales, pero antes de que dijera algo, uno de ellos dijo: «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí afuera hasta ahora?». No sabíamos que McDonald's ya operaba a las 3:45 de la mañana. Esa afirmación me confundió, ya que dijo «ustedes dos», cuando habíamos más de 25 personas sentadas ahí. Quería preguntarle al oficial a qué se refería cuando dijo: «Licencia y registro, por favor». Rápido hice lo que me pidió y le mostré mis papeles. Y después se los pidió al cocinero. A diferencia de mí, el cocinero no le entregó sus papeles, así que le pidieron que saliera del puesto, pero el cocinero se negó. Entonces, el oficial le apuntó y dijo: «Por favor, salga del puesto de hamburguesas, señor. ¿Escuchó? No se lo voy a pedir otra vez». Y sin otra opción, el cocinero hizo lo que le pidieron.
Inmediatamente cuando el señor salió hacia la entrada, vi una expresión de comprensión en el rostro del oficial y gritó: ¡Es él! ¡Es Tim Miller! Es uno de los pacientes más peligrosos que se escaparon del manicomio. Después de esa afirmación, el oficial inmediatamente fue a inmovilizar al hombre, y su colega se acercaba a ayudarlo. Y mientras pasaba todo eso, noté otra cosa muy rara que no tenía sentido. Para empezar, las 23, casi 24 personas que estaban sentadas comiéndose sus hamburguesas no reaccionaron ante lo que estaba pasando. Y eso se me hizo muy raro, ya que cualquier ser humano normal reaccionaría después de enterarse de que un paciente de un manicomio les está preparando la comida. Pero a ellos no les importó. La verdad, parecía que no podían ver lo que estaba pasando, ya que siguieron platicando y comiendo. Mientras los policías detenían a Tim Miller, él empezó a gritar: No estoy loco, no estoy loco, él también puede verlos. El oficial, que se dio cuenta de esto, caminó hacia mí y me dijo: ¿Usted viene con este señor? ¿También se escapó? ¿Sabe de qué está hablando? Yo ya tenía miedo, así que le dije: No, oficial, yo acabo de llegar aquí igual que todas estas personas. El policía, que estaba visiblemente confundido, me apuntó y me dijo: ¿Cuáles otras personas? Aquí no hay nadie. ¿Estás seguro de que no te escapaste del manicomio? El otro oficial, que había llevado a Tim a la patrulla, le dijo entonces a su colega: Aún así se haya escapado del manicomio, dudo mucho que te lo diga. Es obvio que está loco. Hay que llevarlo al manicomio y verificar si se escapó. Ya me estaba encabronando en este punto, así que le dije: ¿Cómo que no hay otras personas? ¿Que no pueden verlos ahí, comiendo hamburguesas? El policía ahora estaba convencido de que estaba loco y le dijo al otro que me detuviera. Pero antes de que pudieran hacerlo, grité: ¿Qué carajos les pasa a los dos? ¿En serio no pueden ver al niño de 12 años que está parado ahí? Y cuando toqué al niño para que me creyeran, sentí escalofríos recorriendo toda mi espalda. La piel del niño estaba tan fría como el hielo, e inmediatamente al tocarlo, todos y cada uno dejaron de comer y me miraron. Rápido le quité las manos, pues sabía muy bien que lo que había tocado no era humano. Su piel no debía sentirse así. Y mientras mi mente luchaba por darle sentido a lo que estaba ocurriendo, las 25 personas se desvanecieron frente a mis propios ojos. Ese fue mi punto de quiebre y caí al suelo gritando. Los policías, que ahora estaban convencidos de que estaba loco, me detuvieron y me llevaron. No los culpo, porque, aunque yo sabía que no era un paciente loco, perdí completamente la cabeza en ese momento. Me llevaron al manicomio de Downey esa noche y el personal le confirmó a la policía que yo no era uno de los pacientes que se habían escapado. Pero a pesar de que eso se aclaró, los policías seguían insistiendo en que yo había perdido la razón y que tenían que ingresarme. Pasé mis días con numerosos psicólogos y les conté todo lo que pasó esa noche. No muchos me creyeron, y los que sí me creyeron me pidieron que les describiera muy bien lo que vi. Sorprendentemente, todas las descripciones de los rostros que encontré coincidían con muchas personas que habían desaparecido en Downey. El caso desconcertó tanto a los policías como a los psicólogos, ya que se preguntaban por qué vi a esas personas desaparecidas esa noche. Personas que los dos policías aseguraban no estaban ahí. Se llevaron a cabo investigaciones sobre el asunto y se reveló que Tim Miller, el paciente que capturaron esa noche, podría haber estado detrás de sus desapariciones. Para empezar, el hombre padecía de un caso peculiar de trastorno de personalidad múltiple. Tenía 4 identidades distintas. Una de ellas era la de un cocinero y la otra, un desvividor violento. La policía creía que Tim había entrado a la fuerza al McDonald's después del horario de cierre y se había hecho pasar por cocinero para atraer a clientes. Luego su teoría era que después de servirle su comida, Tim cambiaba su personalidad y desvivía a todos. Un destino que yo pude haber sufrido esa noche. McDonald's respaldó aún más esta afirmación, ya que confirmaron que habían reportado encontrar la cocina sucia cuando llegaban en las mañanas, y también dijeron que no sabían quién era Tim Miller. Declararon además que en ese momento tampoco ofrecían servicio las 24 horas. Y aunque esta teoría parecía la mejor opción posible,
Ninguna de estas afirmaciones fue confirmada nunca, ya que el supuesto autor fue declarado mentalmente insano, por lo que sus confesiones no eran del todo claras. Además, nunca encontraron los cuerpos de las víctimas. Tampoco se dio una explicación lógica de por qué vi a esas personas, y después de un año de recibir tratamiento, me dieron de alta y me regresaron al mundo real. Incluso a mis 89 años de edad, todavía puedo recordar esa noche muy bien. Ese McDonald's en particular sigue hasta hoy en Downey, ya que logró escapar de la modernización. Además, siguió sin ofrecer servicio las 24 horas después de ese incidente. Y no fue hasta que los compró Ray Kroc que algunas sucursales comenzaron a atender 24 horas, casi 47 años después de este incidente. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió y guardé silencio al respecto porque no quería que nadie me viera como loco. Por eso, siempre me dan escalofríos cada vez que entro a un McDonald's, ya que a veces veo personas que siento que no pertenecen ahí. Intento ignorar esa sensación porque no quiero que me digan loco. Pero en el fondo, cada vez que paso por McDonald's en Downey, siempre me pregunto si esas personas desaparecidas siguen ahí cada noche esperando pedir una cajita feliz, igual que el resto de nosotros. Esta historia fue extraída del diario personal de mi papá, Wyan Corson. Yo soy su hija, Janet Corson. Tristemente, falleció hace poco. Encontré esto en su diario mientras limpiaba sus cosas, así que quise compartir su historia con todo el mundo. Como editor en jefe de una revista, siempre estoy trabajando horas extra en mi oficina. Disfruto mi trabajo y casi nunca me quejo de la presión laboral. Sin embargo, esto también significa que apenas tengo tiempo para cocinar. Hay un McDonald's a unas cuadras adelante de mi oficina. Normalmente voy al menos 4 o 5 veces por semana. Digo, ¿a quién no le encanta una hamburguesa con queso un día a la semana? Pero siempre he tenido esta sensación de que alguien me ve desde el momento en que entro. Y hasta hoy, esa sensación no se detiene. Todo comenzó hace 3 años, cuando acepté este puesto. Sabía que iba a ser un trabajo exigente, pero me prometía la proyección profesional que deseaba. Todavía recuerdo la primera vez que crucé las puertas de ese McDonald's. El inconfundible olor a café recién hecho, hamburguesas con queso y un par de ojos que me siguieron por todo el lugar. Pedí mi comida y me senté en la última mesa junto a la ventana, viendo todo el ajetreo de la calle mientras disfrutaba mi cena. Después de un rato, de repente, se me empezó a erizar la piel y volví a sentir esa extraña mirada. Desde el momento en que entré al McDonald's, sentí como si alguien me estuviera vigilando. Por primera vez, revisé todo el lugar y me di cuenta de un anciano muy creepy sentado en una mesa cerca de la salida de incendios. No estaba comiendo nada, solo estaba sentado en la mesa, viéndome fijamente. No parpadeaba, solo me miraba directo a mí. Sus ojos estaban rojos y tenía unas ojeras muy oscuras. Parecía como si no hubiera dormido en días o como si tuviera resaca. Sin embargo, nada parecía inmutarlo. Solo seguía viéndome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Me asusté un poco, pero quise ignorar todo el tiempo a este señor. Terminé y caminé a la salida. Me siguió con la mirada y me sonrió muy creepy justo cuando salí. Unos días después, cuando volví a ir, me recibió con esa mirada tan turbia. Sin duda alguna, el señor estaba sentado en la misma mesa, escaneándome con los ojos y vigilando cada cosa que hacía. Lo ignoré, me terminé mi comida y me fui rápido. Igual que la última vez, me sonrió, mostrándome sus dientes podridos y torcidos. Pero esta vez, me saludó con la mano. Asustada, salí lo más rápido que pude y caminé a toda prisa hacia mi oficina, por si acaso me seguía, pero no me siguió. Esa misma semana, cuando fui a comprar algo de comer otra vez, el señor estaba sentado en su mesa habitual, mirándome y sonriendo.
Sabía que esto era muy raro, así que me acerqué a la chica del mostrador, le señalé al señor y le pregunté por él. Para mi total sorpresa, la chica me miró raro y dijo que la mesa estaba vacía y que no había ningún señor sentado ahí. La verdad me quedé conmocionada, pero mantuve la calma y le describí al señor. Le pregunté si alguna vez había ido un señor con apariencia similar, Pero la chica me dijo que no. y tomó mi orden. La peor parte fue que, mientras yo hablaba con la chica, el señor seguía sentado en la mesa, dedicándome esa sonrisa tan creepy que se sentía como si a él le divirtiera mi pánico. Estaba estresada y asustada. Era muy confuso. Solo yo podía ver al señor y la chica del mostrador no. Le eché la culpa al estrés y a la falta de sueño. Recogí mi orden y decidí comerla en mi oficina. Cuando salí por la puerta con mi bolso y mi comida en la mano, el señor me sonrió, me saludó con la mano y me guiñó el ojo. Cada vez que salía, sentía como si él hiciera algo más. Eso me asustaba y decidí no ir al McDonald's un tiempo. Pasaron semanas y el incidente se me había borrado por completo de la mente. Ya era tarde, más o menos las 9, y yo estaba sacando mi auto del estacionamiento cuando vi al mismo señor parado al otro lado de la calle. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en largarme de ahí, que estaba totalmente desierto. El señor se quedó ahí, parado, y me miró con una expresión muy creepy. Una tonelada de preguntas pasaron por mi mente, pero no tenía tiempo para encontrar las respuestas a ninguna de ellas. Todo mi cuerpo estaba en modo de vámonos mientras pasaba manejando frente a él directo a mi casa. Ya en mi casa, mi mente empezó a dar vueltas y vueltas sobre todas las posibilidades. ¿Me había seguido hasta la oficina? ¿Conocía mi información personal? ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Sabía dónde vivía? Y lo que es más importante, ¿por qué era yo la única que podía verlo? Todo era muy confuso. Pensé de nuevo que esto era efecto secundario de mi apretada agenda y de mi estilo de vida. Antes de ir a ver a un médico, me tomé unos días libres para relajarme y calmar mi mente. Durante los siguientes días, pasé mi tiempo cocinando, leyendo, yendo al parque a caminar y relajándome. Ni una sola vez vi al señor en mi semana libre, y estaba convencida de que había estado viendo cosas por el estrés. Sin embargo, todo cambió la noche anterior al día en que iba a volver al trabajo. Estaba tomando mi té en mi balcón cuando, en la acera, justo frente a mi casa, estaba parado el señor espeluznante del McDonald's. Estaba en shock y muerta de miedo. La taza de té se me resbaló de las manos y corrí adentro cerrando todas las ventanas y las persianas. Apagué todas las luces y me asomé para ver si seguía ahí. Cuando miré hacia afuera, la acera estaba vacía. No había ni rastro del señor. Al otro día fui al McDonald's para confrontar a ese señor yo misma, ya que estaba segura de que iba a estar ahí. Cuando entré, su mesa habitual estaba vacía y el gerente estaba parado en el mostrador. Me acerqué a él y le conté lo que pasaba. Después de escucharme, el gerente me reveló una verdad impactante que de verdad me dejó en shock. El señor Dudley, el gerente, me contó lo que había pasado en el McDonald's hace unos años. Me dijo: cuando este lugar acababa de abrir, teníamos a unos cuantos trabajadores de una fábrica que venían regularmente a almorzar. El señor que me describe era uno de ellos. Una tarde, durante la hora pico del almuerzo, 3 hombres enmascarados entraron y asaltaron el lugar. Los trabajadores intentaron desarmar a los ladrones, pero para cuando llamaron a la policía, uno de los ladrones le había disparado a este señor y murió en el acto. Fue un caso de asalto y fuga. Nunca encontraron a los asaltantes. El trabajador nunca obtuvo justicia. Muchos clientes antes que usted han afirmado ver a ese señor sonriendo y siguiéndolos. Yo no tenía idea de qué decirle. ¿Y qué tengo que hacer, señor Dudley, para que este señor deje de seguirme? Honestamente, no sé qué deba hacer. Las personas que han afirmado ver al señor nunca volvieron aquí, así que no sé nada de este asunto ni qué les pasó. ¿El espíritu de un trabajador muerto me estaba siguiendo? Y parecía acercarse cada vez más a mí, cada vez que lo veía.
¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Por qué eligió el espíritu seguirme a mí? ¿Qué les habrá pasado a las personas que lo vieron antes que yo? Y lo más importante, ¿cómo va a terminar esto? ¿Por qué aún me sigue? A veces lo veo en el vestíbulo de mi oficina, en el parque debajo de mi ventana y en muchos otros lugares. ¿Qué tengo que hacer para que deje de seguirme? Hola, hola, hola. ¿Les están gustando las historias de terror en McDonald's? 3 historias de terror en McDonald's. Oigan, solo paso rápido a darles su revisada de la semana y a darles las gracias a César, Magdalena Yamila, Yacira Costa, Ellen Hernández, Licoas, Dulces Travesuras, Naya, Nicole Hernández, Lili. De verdad, muchísimas gracias por apoyarme. Suscríbanse, por favor, pues eso va a mantener este canal a flote. Los otros que también han estado muy activos esta semana son Shell, Lenovi, Planeta NY, Katie, Yareli, Anderson Quijada, Tejoa, Lahim, Mateo y Brisa. Y bueno, muchísimas gracias por estar viendo los videos. Recuerden que también tengo un podcast que se llama Eduardo Aranda. Y pues bueno, sigamos con la siguiente historia. Cuando tenía 33, era el sheriff de un pequeño pueblo. Ser sheriff conlleva muchos turnos nocturnos, estar siempre en alerta y casi no tener vida personal. Por eso, al estar soltero a los 33, casi 34, me costaba salir con gente y mucho más mantener una relación estable. Entonces, entré a un McDonald's, el único del pueblo, y me sorprendí al ver a una hermosa mujer de pie detrás de la caja registradora. Stacy Harris, una mujer deslumbrante, ojos azules, figura esbelta y una linda sonrisa. Conectamos al instante y rápido se hizo mi novia. Ayudaba mucho el hecho de que, al igual que yo, también tenía el turno nocturno en McDonald's y tenía las mañanas libres. Era común para mí pasar ahí una noche y otra no, para comer algo y ver cómo estaba, ya que era nueva en el pueblo, recién divorciada, y quería comenzar de nuevo, y yo estaba dispuesto a ayudarla. El primer incidente pasó una de esas noches en las que estaba con mucho trabajo y no pude ir a verla. Me acuerdo de su voz llorando por teléfono cuando me llamó para que fuera por ella. En el momento que llegué estaba todo destrozado. Las mesas estaban volteadas, la catsup por todos lados y mi novia agachada detrás del mostrador, llorando. En aquella época las cámaras de seguridad no eran tan comunes y como era un día entre semana, no había nadie ahí excepto ella. Así que nadie fue testigo del tipo con capucha que llegó al lugar, lo destrozó y la amenazó con desvivirla. También era raro que, como primer responsable, ni siquiera yo supiera qué pensar al respecto. Nuestro pueblo era bastante tranquilo y casi no tenía problemas, así que alguien hiciera eso en un restaurante y amenazara a una mujer era raro. Sin embargo, como sheriff y como novio de la víctima, consolé a Stacy y la llevé a su casa mientras le pedí a mis compañeros que se hicieran cargo. El segundo incidente no fue en un restaurante, sino una llamada telefónica a la casa de Stacy. Un tipo con una voz profunda y rasposa la llamó y la amenazó. Estas llamadas y amenazas se volvieron cada vez más frecuentes. A veces había un gato desvivido en su entrada o un pájaro. Una vez, el acosador llegó al extremo de meterse a su casa mientras no estaba y destrozó su cuarto. Y no es extraño que mientras todo esto pasaba, ella se volvía loca. De repente nuestra relación empezó a sufrir las consecuencias del acoso constante y todo lo que había pasado. Empezó a tener tanto miedo de salir de su casa que ya ni siquiera la veía en el restaurante. Estaba muy preocupado y estresado por ella. Siendo el sheriff del pueblo, mi equipo y yo estábamos investigando este caso con gran esfuerzo. Sorprendentemente, los incidentes, o sea, las llamadas, los animales, los allanamientos, solo pasaban cuando Stacy estaba sola, cuando no había nadie en su casa. Hice que los policías patrullaran alrededor de su casa varias veces. Me quedaba en su casa siempre que podía, pero todo se veía normal cuando yo estaba ahí o cuando los policías patrullaban la zona. Eso me hizo pensar que a lo mejor alguien muy cercano a ella o alguien dentro del departamento de policía estaba detrás de todo esto. Siendo el sheriff, era vergonzoso que no pudiera proteger a mi novia. Mi primer sospechoso fue su ex esposo.
Cuando lo trajeron para interrogarlo, me sorprendió que a él también le había llamado el mismo acosador. Esto era absurdo y nuestra investigación no nos estaba llevando a nada. No había pistas, nada. Siempre que intentábamos investigar, nunca encontrábamos una sola pista que demostrara la presencia del acosador dentro de la casa. Este supuesto acosador era muy bueno en lo que hacía, o tal vez todos estábamos siendo engañados y la verdad estaba justo en nuestras narices. Mi punto de quiebre fue cuando me quedé a pasar la noche con ella y desperté y el sótano estaba en llamas. Corrí para encontrarla noqueada y un florero roto estaba en el suelo. Alguien había entrado a la fuerza mientras estaba dormido en el sofá. Había dejado a mi novia inconsciente y había prendido en llamas el sótano sin despertarme. Llamé al departamento de bomberos y la saqué cargando. Después del incendio, Stacy y yo terminamos oficialmente. Fue triste perder a una mujer como ella, pero el daño que había causado el incendio había apagado la poca esperanza que quedaba en nuestra relación. Estaba deprimida y era incapaz de tener una relación con alguien. Ni siquiera consigo misma podía. La internaron en un hospital psiquiátrico y le dieron tratamiento. La fui a ver un par de veces, pero me sentí muy mal de ver cómo se apagaba frente a mí. Seguimos buscando al acosador, pero sin éxito. Después de unos meses de estar bajo cuidados, la dieron de alta y ya estaba mejor. En cuanto regresó a su casa, el acoso continuó y se volvió loca de nuevo. Pero todo terminó una noche cuando la secuestraron del estacionamiento de un centro comercial y la encontraron junto a una casa abandonada cerca de un arroyo. El caso se cerró oficialmente y el cadáver no tenía ADN ni pistas sobre quién la había desvivido. Según la autopsia, tuvo una sobredosis de una sustancia ilícita. Pero ella no consumía esas cosas. Yo lo sabía muy bien. Todavía lloro al pensar en ella y en cómo fueron sus últimos momentos. Su caso llegó a todos los medios de comunicación. Y un sinfín de especulaciones se transmitieron en televisión nacional. Luego, el FBI intervino y trató de investigar el caso de nuevo. Yo ya casi había perdido la esperanza cuando los agentes revelaron la impactante verdad detrás de ese caso. Una verdad que sacudió al pueblo y a la nación, pero sobre todo a mí. El hecho de que nadie hubiera escuchado las llamadas o que no hubiera ADN ni evidencia de algún tipo de acosador era porque no había ningún acosador. Era Stacy Harris. Se hizo todo eso a sí misma, ya que padecía un raro trastorno mental llamado TID, trastorno de identidad disociativo. Su acosador, o el tipo de la capucha negra, no era otra que la propia Stacy, o debería decir su alter ego. Ella fue la que se secuestró y se hizo Petit Suisse. El hecho de que una mujer tan hermosa y cariñosa estuviera pasando por algo así es triste, pero aún más desgarrador el hecho de que yo, siendo su novio, no pude darme cuenta. He estado trabajando en Burger King durante los últimos 3 años. Tengo 2 hijas que cuidar y una hipoteca que pagar. Pero debido a la falta de trabajos bien pagados, estoy atrapada en esta cadena de restaurantes, a pesar de tener un título. La mayor parte del tiempo, este no es un lugar tan malo para trabajar, pero hay un señor que ha hecho de nuestras vidas un infierno. Seguro están pensando que este señor es nuestro gerente, pero por sorpresa, nuestra gerenta es una señora que es súper amable y comprensiva. Sin embargo, hay un cliente habitual al que le encanta acosarnos, especialmente a las mujeres. Se llama Don Bagre y es el señor más gordo que he visto en mi vida. No es que sea gordofóbica ni nada por el estilo, pero este señor es asqueroso. Voy a describirlo para que puedan hacerse una idea. Es un tipo muy grande, siempre usa un traje de 3 piezas con corbata y todo. Sin embargo, no puede caminar por sí mismo ya que sus piernas no pueden soportar el peso de su cuerpo. Así que usa una silla de ruedas automatizada que puede controlar con un mando cerca de sus manos. Es calvo, pálido como la nieve y usa unos zapatitos y relojes caros. Todo el mundo sabe que tiene muchísimo dinero, pero en lugar de comer bien,
Prefiere comer 2 hamburguesas, papitas fritas y una malteada de chocolate grande del restaurante. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Como es nuestro cliente habitual, nuestra gerente espera que le demos un trato especial y al principio no estábamos en contra de eso. Pero cuanto más se familiarizaba con nosotras, peor se portaba. Por ejemplo, siempre le reservábamos una mesa, o al menos nos asegurábamos de que tuviera la mesa más cercana a la salida. También le llevábamos su comida. Siempre que una mesera le llevaba su pedido, él intentaba manosearla o tocarla inapropiadamente. Había hecho eso tantas veces que ahora solo los hombres lo atendían. También hacía comentarios lascivos o algunos como "Ch, adiós bonita". Nunca lo hacía frente a la gerente, así que ella nos pedía que lo aguantáramos un poco. Sin embargo, esta última vez se pasó de la raya. Como todos los meseros estaban ocupados, una chica nueva que había empezado a trabajar ahí le había llevado su comida. A ver, tengo 2 hijas, y esta chica era como una hermanita para mí. Oye, creo que eres nueva aquí, preciosa, ¿verdad?, le dijo el señor Bagre a Annie, la chica nueva. Sin saber nada sobre este asqueroso, la pobre respondió: «Sí, usted viene muy seguido, ¿verdad?». «Sí, siempre», dijo el señor Bagre con la boca llena de hamburguesas y papitas. Encantada de conocerlo, ahora lo dejo con su comida. Annie señaló su comida, sonrió y comenzó a alejarse. Pero cuando se dio la vuelta, el señor Bagre envolvió su mano alrededor de la cintura de Annie y la jaló hacia su regazo. Antes de que la pobre pudiera entender lo que estaba pasando, el señor Bagre le dice: «Si te sientas en mi regazo y me das de comer en la boca, te voy a dar $100. Luego comenzó a reírse como loco. Annie se quedó ahí sentada, congelada, mirándonos a todos detrás del mostrador. Luego comenzó a luchar para zafarse mientras el señor se reía. Yo, con mucho coraje, me salí del mostrador y ayudé a Annie a zafarse de ese señor horrible. La pobrecita me abrazó y comenzó a llorar. «Señor, váyase, o si no vamos a llamar a la policía, por favor». ¿Es en serio? ¿Tú crees que puedes hacer que me detenga, niñita? ¿Quién te crees? Eres una simple mesera. ¿Crees que puedes meterme a mí a la cárcel? Sabía que estaba mal por comentar sobre el tamaño de alguien, pero esta vez no podía contenerme. Tenía que contestarle con toda mi rabia. «Bueno, mirándolo bien, señor, no creo que quepa en una sola celda de la cárcel. Pero los policías pueden desvivirlo de hambre para que quepa». Medio restaurante empezó a reírse. Todos habían visto lo que había hecho y ninguno estaba dispuesto a compadecerse. Sin embargo, empecé a ver su rabia en los ojos. Volteó su bandeja de comida y en segundos había papas fritas, trozos de pan y pollo junto con malteada en todo el piso y su mesa. ¿Tú crees que puedes humillarme, maldita?» El señor Bagre se puso muy mal. De repente trató de levantarse de su silla, pero el pobre Bagre no pudo dar ni un solo paso y cayó de frente en todo el desastre que él mismo había hecho minutos antes. Eso provocó otra ronda de risas de todos, hasta Annie se estaba riendo. Pero antes de que pudiera pasar algo más, ya había policías en todo el restaurante y después de escuchar sobre el incidente, los policías ayudaron al señor a sentarse en su silla y lo detuvieron. Más compañeras se quejaron de su acoso y lo vetaron para siempre del restaurante. Ahora todas mis compañeras estaban muy aliviadas. Hasta nuestra gerente nos apoyó después de todo lo que pasó. Después de ese día, nunca volvimos a ver al señor Bagre en el Burger King. Fue como si se hubiera levantado una maldición del restaurante. Sin embargo, unas semanas después, alguien anónimo comenzó a pedir la misma orden que el señor. Esta orden debía dejarse en la puerta de una gran mansión. Ninguno de los repartidores vio quién recogía el pedido, pero todos los días por la tarde como a las 5 se hacía el pedido. Todos estaban seguros de que era el señor Bagre, ya que, según Charlotte, una de mis compañeras, era adicto a la comida chatarra. Pero no nos importó mucho, ya que nadie tenía que lidiar con ese señor horrible. Sin embargo, un día, cuando el repartidor entregó el pedido que pensábamos que era del señor Bagre, regresó y nos dijo que la comida que entregó un día antes estaba junto a la puerta, lo que significaba que ese Bagre no se había comido su pedido, o seguro lo olvidó. Nos quedamos bien sacadas de onda. Algunos de mis compañeros empezaron a bromear diciendo que el señor seguro explotó con todo lo que había comido. Nos reímos, pero al otro día el repartidor dijo que la comida de los últimos 2 días todavía estaba junto a la puerta. Esto nos preocupó un poco.
porque si él estaba desvivido, entonces, ¿quién estaba haciendo las órdenes de comida todos los días? Odiábamos mucho a este señor, así que no pensamos mucho en eso toda la tarde, pero cuando el repartidor nos avisó lo mismo al otro día, la gerente decidió llamar a la policía y avisar del incidente. En un inicio los policías tampoco pensaron que fuera grave porque estábamos recibiendo el pago de cada uno de los pedidos. Pero, cuando todo esto continuó durante 5 días o más, solicitamos a los policías que fueran a revisar solo para estar seguros de que todo estaba bien. La gerente y yo decidimos ir a la mansión mientras los polis la revisaban. Uno de los polis se asomó por la ventana ya que don Bagre no abría la puerta. Y cuando se asomó, gritó pidiendo refuerzos. De repente, había un montón de policías y paramédicos irrumpiendo en la mansión. Todo mientras la gerente y yo estábamos ahí súper asustadas. Pues en efecto, esta es su mansión. Su nombre completo es el señor Bagre Zuko. Por cierto, ¿nadie les dijo lo que estaba pasando? No, oficial. Bueno, parece que este señor murió de un derrame cerebral hace semanas. Además, medio se atragantó con una papa frita, no pudo alcanzar su batido y debido al miedo a asfixiarse, le dio un derrame y finalmente pasó a mejor vida. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Hay como una docena de gatos de múltiples razas ahí adentro y él no pudo alimentarlos durante una semana o más. Estos felinos se comieron la mitad del hombre. Los médicos se llevarán lo que queda de él. Los gatos, para no morirse de hambre, empezaron a comerse a su dueño. Después de eso, el oficial se fue y mi jefa y yo nos quedamos ahí súper asustadas sin saber qué hacer. Unos minutos más tarde había un fuerte hedor a podrido en el aire y luego vimos a los paramédicos llevarse algunos restos de lo que parecía el señor Bagre o lo que quedaba de él. No les miento, esa fue la peor cosa que he visto en mis 35 años o más de vida. Al final, el señor obtuvo lo que se merecía. ¿Cuántos de ustedes creen en las posesiones demoníacas? Yo diría que muchos de ustedes disfrutan ver películas de terror, pero en la vida real casi nadie cree en cosas como espíritus o fantasmas, hasta que lo experimentan de primera mano. Siendo un fan del terror, no me perdía ni una sola peli. Nombre que digan, seguro la he visto. Pero al igual que en los finales traumáticos de alguna peli de terror, mi vida tampoco salió como planeé y terminé trabajando en un Burger King. Mi trabajo ni siquiera era voltear las hamburguesas o tomar pedidos. No, yo trabajaba limpiando. Me encargaba de que toda la sucursal estuviera limpia y segura a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Trabajaba durante todo el día recogiendo basura, bandejas que la gente dejaba en las mesas, limpiaba los pisos y lavaba los platos. Diario muchos venían a comer. Sin embargo, había una enfermera que trabajaba en el hospital de enfrente. Venía a almorzar todas las tardes y con ella su pequeña hija, María. Ambas venían casi todos los días. La mayoría de mis compañeros las conocía y se sabían los pedidos de memoria. La pequeña María no tendría más de 5 años. Era una niñita tierna y especial que tenía autismo y necesitaba atención especial. Por el bien de la niña, su mamá era enfermera, así que cada mañana Aimé llevaba a su hija al hospital para terapia y después venían a comer algo. Luego la llevaba con sus abuelos y regresaba al trabajo. Nunca antes de esto había tratado con una niña así, pero María era muy tierna y era amiga de la mayoría de mis compañeros, así que no nos tenía miedo. Y bueno, siempre llevaba una pequeña muñeca de trapo con ella a todas partes. Dicen que era para que se sintiera cómoda. La muñeca de trapo la hace sentir con los pies en la tierra y segura de alguna manera. Bueno, eso nos dijo su mamá, pero bueno, si la muñeca la hacía feliz, no importaba. Pero ahora María va a cumplir 6 años y seguro va a ir a la escuela. Su médico y terapeuta pensaron que era hora de que dejara la muñeca. Entonces, durante las últimas semanas han estado trabajando en separar a la muñeca de la niña. Hasta ahora, sin éxito. Ella tenía la muñeca desde que nació. Fue un regalo de su difunta abuela. Y por la condición de la muñeca, parece que no la trataba muy bien. Aunque los médicos son pacientes con la niña, su mamá no lo era. Pensó que si le quitaba la muñeca a la niña de golpe, sería lo mejor. Seguro iba a llorar y hacer berrinche, pero su mamá estaba lista para lidiar con eso. Además, pensaba que si iba a la escuela así, se iban a burlar de ella.
Y tomando en cuenta cómo estaba la muñeca, con más razón. Cuando María planeó hacer todo, llevó a María al Burger King y ordenó comida extra. Especialmente la comida que a María le gustaba. Aimee había planeado dejar la muñeca atrás del Burger King y hacer de cuenta que la había perdido, para que a María le doliera menos. Había hablado con algunos compañeros sobre su plan y todos íbamos a ayudarla para distraer a su hija. Se me encomendó el trabajo de escabullirme lentamente con la muñeca mientras María estaba ocupada comiendo. Tenía que asegurarme de que María no me notara, o peor aún, me atrapara en el acto. Llegó el día en que teníamos que ejecutar el plan. La pequeña María entró al Burger King con su mamá y se veía cansada de su terapia diaria. Una de sus manos sostenía la de su madre y la otra agarraba la maldita muñeca. Se sentaron en su mesa habitual y la mesera les llevó la comida, papas fritas con queso extra y la malteada. María estaba feliz de que su mamá le estaba invitando toda su comida favorita. Entonces olvida momentáneamente su muñeca y ahí es cuando yo voy a su mesa fingiendo agarrar las bandejas vacías y recojo la muñeca. María estaba tan concentrada comiendo que ni notó a su preciosa muñeca. Pero antes de que pudiera devolver la muñeca discretamente a su mami, ella recibió una llamada telefónica del hospital y se fue súper rápido, casi arrastrando a María. La pobre niña simplemente agarró su malteada y se alejó con su mamá, sin pensar en la muñeca. Así que me quedé cuidando la muñeca en la noche. De todas formas, le iba a regresar la muñeca a su mamá al otro día. Mientras tanto, decidí mantener a la muñeca en el armario de suministros con todas mis cosas de limpieza. La muñeca estaba tan sucia que se veía perfectamente ahí. Continué mi turno y le presté poca atención a la muñeca. Más o menos a las 10:30, cuando todo mundo ya se había ido y yo me había quedado a limpiar y a cerrar, caminé al armario de suministros porque tenía que usar algunas cosas. Pero sorprendentemente la muñeca ya no estaba. Busqué en el armario y vi que se había caído al fondo. En lugar de encerrarla, de nuevo, decidí colocarla en la mesa y comenzar a trabajar. Casi siempre limpio el área de la cocina primero, ya que se ensucia más. Cuando termino de limpiar un área, apago la luz y paso a la siguiente. Había puesto la muñeca en una mesa cerca del área de la cocina, y cuando terminé de limpiar, apagué la luz, dejando la mesa en la oscuridad. Continué limpiando, silbando. Ahí fue cuando vi un movimiento raro. Volteé súper rápido hacia la mesa con la muñeca y me congelé en medio de la limpieza. La muñeca ya no estaba acostada sobre la mesa, sino que estaba de pie y doblada en una posición rara. Sin embargo, lo que más me asustó fueron sus ojos brillantes de color rojo anaranjado que parecían atravesarme el alma. Lo siguiente que vi fue que la cabeza de la muñeca se torció y fue todo como en una película de terror. En lugar de ser una persona valiente, simplemente dejé caer mis cosas y corrí a mi casa. Ni siquiera me molesté en cerrar la tienda. A la mañana siguiente, cuando llegué al restaurante, el gerente ya me estaba gritando de por qué había dejado el restaurante abierto. Le expliqué lo que había pasado y me aventó la muñeca de trapo a la cara, que todavía estaba en la mesa, y me despidió en el acto. Pero sabía que algo andaba mal con la muñeca y ahora estoy sentado en la acera esperando a su mamá con la muñeca en mi mano y sin trabajo. Ahora que la miro, sus ojos de botón y su ropa vieja con volantes son los mismos que eran antes. Ninguna señal de posesión demoníaca. Entonces, ¿la muñeca sí estaba poseída o ya me estoy volviendo loco? ¿Cómo están? Me llamo Alex. Y lo crean o no, fui uno de los famosos empleados que trabajó en una de las sucursales más infames de Burger King. La sucursal que, aunque nadie lo supo, maltrataba más a sus empleados. Todo comenzó cuando a nuestro antiguo gerente, a quien llamaremos Jerry, lo despidieron. La pasábamos muy bien con él. Estábamos tan relajados y casi ni nos exigía que la verdad no se consideraba un trabajo. Sí, los clientes a veces se quejaban de que nos tardábamos, pero la mayoría de ellos se iban felices porque sabían que hacíamos las cosas con mucho amor y esfuerzo. Los jefes no estaban contentos con esto porque despidieron a Jerry. Al principio todos nos preguntaban si uno de nosotros sería el próximo gerente, pero como sentían que debido a Jerry todos éramos muy vagos, decidieron buscar a alguien de afuera. Ahí fue cuando apareció Jean, y ese fue el comienzo del fin de nuestros días relajados y el comienzo de una pesadilla que parecía que nunca iba a terminar. A ver, Jean estaba obsesionado con el tiempo. Siempre se le veía con al menos 3 relojes, siempre pendiente de ellos. A los ejecutivos de Burger King les encantaba esta cualidad de él, porque cualquier franquicia que tocaba
mejoraba radicalmente sus números. Estaban tan obsesionados con sus logros que nadie se detuvo a pensar en cómo los hacía. Al principio nos apresuraba constantemente. No quería que descansáramos ni un momento. En el momento en que llegaba un cliente, todos teníamos que ponernos firmes y no dejarlo esperar ni 5 minutos. No soportaba que preparáramos la comida en el momento. Toda la comida tenía que estar preparada ya y ensamblada según el cliente para entregarla mucho más rápido. Era un infierno. En el momento que uno se relajaba, Jean aparecía por detrás y le gritaba salvajemente que se pusiera a trabajar. Era como si estuviera en todas partes a la vez, como si tuviera los ojos puestos en nosotros siempre. En las primeras semanas nos llevó al límite. La mayoría de nosotros pensamos con seguridad que se iba a calmar, que seguro estaba tratando de causar una buena impresión y que no quería rendirse en estos primeros días que todavía era nuevo. Pero no hace falta decir que estábamos equivocados. A medida de que pasaba el tiempo, se volvía cada vez más exigente. Llegó al punto de pararse junto a nosotros y cronometrar cuánto tiempo tardábamos en hacer una hamburguesa. Muchos nos quejamos al final de las horas del trabajo, pero nadie lo confrontaba. No porque fuera el jefe, sino porque era aterrador. El tipo tenía una presencia oscura y nos miraba con un odio, con un desdén, que sentíamos que si le decíamos, seguro nos iba a arrancar la cabeza. A medida de que pasaba el tiempo, las reglas de Jean se volvían cada vez más ilógicas. Una vez a la semana nos obligaba a voltear las hamburguesas junto a él. Si tardábamos 23 segundos, éramos penalizados y se nos quitaba parte de nuestro salario. Muchos empezaron a renunciar, y aquí es donde comenzó la parte aterradora. Cada vez que alguien renunciaba, Jean se ponía como loco. Ese día ni siquiera podías mirarlo o te iba a gritar con toda su furia. Al día siguiente, después de todo, llegaba con un humor muy raro, como si algo hubiera pasado. El día que faltaba intentábamos comunicarnos con los que habían renunciado, pero no podíamos. Era como si las personas y sus familias desaparecieran de la faz de la tierra. No podíamos confirmarlo y no teníamos pruebas, pero sabíamos que Jean tenía algo que ver con eso. Mientras tanto, en la tienda todo empezó a empeorar. El tiempo para hacer una hamburguesa se hacía cada vez más corto. El único día que lo vimos feliz fue cuando un compañero pudo hacerlo en 8 segundos, pero esto solo provocó que se enfureciera más con los que no podíamos hacerlo. Al principio la gente estaba contenta porque la comida llegaba rápido, pero luego comenzaron las quejas. Estábamos haciendo la comida tan rápido que olvidábamos poner ingredientes o lo hacíamos mal. Cada vez que esto pasaba, Jean se esperaba hasta el final del horario laboral para gritarnos. Todos estábamos demasiado asustados para decirle algo o para renunciar. Estábamos seguros de que nos pasaría algo horrible si nos defendíamos. Y no hacerlo, no poder defendernos, haría que todo terminara de la peor manera. Recuerdo que el peor día de todos, Jean me encontró fuera del trabajo. Me dijo que sería su último día y quería asegurarse de que el personal estuviera preparado. Todos sonreímos y pensamos que si nunca lo volvíamos a ver, aguantaríamos cualquier cosa. Ninguno se imaginó lo que Jean nos había preparado. De la nada, el loco sacó algo y nos apuntó a todos. Quienes caíamos hacia atrás con miedo, levantamos las manos. Escúchenme bien, no puedo permitir que quede personal incompetente en mi último día. Así que, así es como va a ser. Mi turno termina a las 9 p.m. Tienen 15 minutos para voltear hamburguesas sin parar. Quien tarde más de 12 segundos lo voy a despedir. ¿Oyeron? Rápido nos apuntó y nos hizo pasar a uno por uno para hacer las hamburguesas. Mientras tanto, apuntaba a nuestras cabezas, nos insultaba e incluso nos abofeteaba en la cara. Al principio, todos pudieron hacerlo en menos de 12 segundos. Pero antes de que me tocara, alguien se tardó un segundo de más. Por favor, no. Sin decirle nada, Jean simplemente apretó el gatillo y lo eliminó. Ahora, alguien que lo limpie. Los demás, sigan lo que estaban haciendo, si no quieren terminar igual de mal que su compañero. Rápido, el que sigue. Y después de eso, todos seguimos haciendo hamburguesas. Los condimentos estaban llenos de líquido rojo, pero eso no importaba. No podía importar, porque si las hacíamos mal, terminaríamos como nuestro compañero. Ahí debimos rebelarnos. Debimos haber saltado todos contra él, pero solo éramos unos adolescentes, por el amor de Dios. Solo queríamos llegar a casa. Poco a poco, mis compañeros empezaron a caer
eliminados. Se estaba volviendo cada vez más difícil hacer una hamburguesa. El olor a líquido rojo era mucho. Algunos empezaron a vomitar, pero ni eso podían porque Jean los amenazaba con eliminarlos si tardaban mucho. Cuando me tocó de nuevo, traté de ir a hacer la hamburguesa, pero algo me estaba asustando. Mis piernas no funcionaban. Quería moverme y quería hacer la hamburguesa, pero simplemente no podía caminar. Furioso, Jean se acercó a mí y me agarró del pelo, poniendo mi cabeza en el mostrador lleno de líquido rojo y frotándola como si fuera trapo. ¿Qué te pasa, Alex? No me digas que tienes miedo. Mejor acostúmbrate, porque si no haces esa hamburguesa, te va a pasar lo mismo que a tu compañero. Así que mejor, ¡muévete! Reuniendo toda mi energía, mi cuerpo comenzó a funcionar de nuevo y pude responderle: Sí, señor. Empecé a hacer la hamburguesa lo más rápido posible, pero era muy difícil. Mis manos me temblaban. Sentía que estaba haciendo todo mal, como si estuviera poniendo todos los ingredientes en modo automático. No podía concentrarme, solo lloraba y suplicaba por poder ver a mi familia otra vez. Mientras tanto, sentía la cosa con la que me apuntaba, empujándola hacia mí, como si no pudiera soportar el impulso de eliminarme frente a todos. En cuanto terminé la hamburguesa, Jean detuvo el cronómetro y con una gran sonrisa me lo mostró. El cronómetro marcaba 12 segundos. Lo había logrado. ¡Lo logré! Bueno, muchachos, son las 9 p.m. Fue un gran placer trabajar con ustedes. Sé que dejo este lugar con gente muy capaz. Adiós. Después de decir eso, Jean se apuntó a sí mismo y se hizo Petit Suisse. Cayó eliminado al instante. Después de algo tan cruel y sádico, ustedes pensarán que esto fue noticia en todo el mundo, ¿verdad? Pues no lo fue. Burger King puso una gran cantidad de dinero para que esta historia nunca se conociera. Sobornaron y amenazaron a las familias de las víctimas. Nadie hizo un escándalo. Burger King era muy poderoso y todos sabían que iban a perder. Mis otros compañeros de trabajo y yo renunciamos de inmediato. Ni siquiera les dimos tiempo para buscar reemplazos. A veces paso por el restaurante y veo que está abierto con gente nueva divirtiéndose. Cuando me siento a comer, nunca más me pongo nervioso por cuánto va a tardar la comida. Agradezco que se tomen su tiempo, porque cada vez que la comida llega rápido, recuerdo ese maldito día, el día que estuve así, a nada de terminar igual que mis compañeros. Me llamo Eduardo Aranda y trabajé en Burger King en Houston, Texas. La razón por la que escribo esto es compartir con el público las horribles actividades que han pasado en ese restaurante los últimos años, que involucran la desaparición de múltiples empleados, sin información sobre qué les pasó y mi experiencia traumática con ese restaurante. Me entrevistaron para trabajar ahí el 21, casi 22 de noviembre del 2017. En ese momento tenía 23, casi 24, y solo buscaba una forma de obtener algo de dinero mientras buscaba un mejor trabajo. El señor que me entrevistó se llamaba Donald, y como el trabajo no requería ninguna experiencia pasada ni nada por el estilo, solo me dio las reglas y pautas del restaurante para trabajar ahí. La regla que más me enfatizó me pareció un poco extraña. Se aseguró de que entendiera que el gerente y la oficina del gerente estaban estrictamente prohibidos y que cualquier problema que tuviera debería tratarlo con él, el asistente del gerente, ya que el gerente era un señor muy privado y no le gustaba que lo molestaran. Ahora, me pareció extraño que el gerente no quisiera interactuar con los empleados, pero no parecía un problema en ese momento y estaba contento de haber conseguido el trabajo. Las primeras semanas trabajando ahí fueron muy cansadas. Estaba constantemente lavando platos todo el día y la noche. Cuando terminaba con los platos, tenía que limpiar todo el lugar solo. No estaba seguro de si mantendría el trabajo por mucho más tiempo, pero lo hice porque me urgía el dinero. Después me acostumbré a la rutina y empecé a llevarme con los cocineros y conocí a Becky, que siempre se quedaba hasta tarde para cerrar. Mientras cocinaba en la noche no podía evitar mirar siempre la puerta del gerente y preguntarme cómo nadie lo ha visto o siquiera le importa lo que pasa aquí. Un día, lavando los platos, decidí preguntarle a mis compañeros si alguno de ellos había conocido al gerente. Oigan, es una pregunta un poco extraña, pero ¿alguno de ustedes ha conocido alguna vez al gerente? Siguió un silencio antes de que Gerald, el jefe de cocina, me mirara y dijera: Bueno, no lo he conocido, pero lo he visto. El silencio permaneció mientras Gerald continuaba. Fue cuando todavía era un poco nuevo aquí. Estaba trabajando en el turno de la noche cuando escuché que su puerta se cerró. Obvio quería saber cómo se veía, así que me detuve y fui a ver.
Gerald hizo una pausa como si tratara de aumentar la tensión. Se rió y continuó. La verdad ya se lo he dicho a todos, es un tipo bastante normal, no hay misterio, no hay secretos, solo es un señor al que le gusta su privacidad, así que no vayas buscando respuestas donde no hay preguntas, por favor, tú concéntrate en lo tuyo y nada más, ¿ok? Me dio una palmadita en la espalda y se fue. Estuvo abierto hasta las 11, casi 12, pero después todos se habían ido y con la única que me quedé fue con Becky. Le pregunté del gerente ya que a Gerald no le creía nada. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Pregunté mientras limpiaba la mesa. Sí, pregunta lo que quieras, ¿qué pasó? Respondió, así que continué. ¿Tú qué opinas del gerente? Dejé de limpiar y la miré tratando de ver si tenía alguna reacción como los cocineros, pero no parecía ni un poco molesta por mi pregunta. Simplemente me miró y dijo, ¿estás hablando de el gerente que no existe? La verdad es que nunca me ha importado, solo me pagan y me voy. Respondí con, ¿así que no te pareció ni un poco extraño? ¿Y si es algo ilegal? Ella se rió y siguió mirando su teléfono. Sí, claro, cómo no, seguro Burger King le hace competencia a los laboratorios Castillejos o... La interrumpió un sonido de una puerta cerrándose que venía de la parte de atrás. Nadie estaba con nosotros y las únicas oficinas eran las de Donald y los gerentes. ¿Escuchaste eso? Se me hacía raro que hubiera alguien tan tarde. Relájate. Seguramente solo sea Donald. Se queda hasta tarde varias veces. Básicamente ya había terminado de limpiar, así que mejor fui a ver. Caminé hacia la parte de atrás y no había nadie. Decidí que sería mejor terminar e irme. No vi a Donald, dije mientras regresaba al área del comedor. Está bien, yo sí vi quién era, dijo Becky, todavía despreocupada. ¿Es en serio? ¿Quién era? Pregunté. Estábamos muy cansados y supuse que la estaba reteniendo, así que le dije que había terminado y que la dejaba para cerrar. Esa noche en la cama pensé un rato en lo que Gerald y Becky me dijeron y pensé que fuera quien fuera el gerente, no debería importarme mientras hiciera mi trabajo y me pagaran. Mientras caminaba hacia el Burger King al otro día, vi una pequeña multitud formándose alrededor del restaurante y un par de patrullas tratando de dispersar a la multitud. Mucha de esa gente eran empleados del Burger King. Supuse que alguien había entrado a robar o algo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que la verdad era peor que eso. Casi me da un infarto cuando vi a Becky desplomada cerca de la puerta con la cabeza inclinada. Había una gran cantidad de líquido rojo en su cabeza y en sus brazos y cara. La policía interrogó a todos los empleados sobre su paradero anoche y finalmente surgió que yo fui la última persona en ver a Becky con vida, así que me llevaron a interrogar. Le conté a la policía todo sobre cómo Becky y yo nos quedábamos hasta tarde todas las noches y que eso no era algo de una sola vez. Me pidieron que pensara mucho, ya que incluso el detalle más pequeño podría ser la respuesta a esa pregunta, y no me tardé tanto en pensar, y en lo único extraño de anoche fue... Hubo un ruido, oficial. ¿Un ruido?, respondió el oficial. Ese detalle pareció haberle interesado. Sí, un ruido. Venía de la parte de atrás. El oficial interrumpió con... ¿La parte de atrás, como afuera? No, respondí. No afuera. Es donde están las oficinas y las tiendas. Al menos eso es lo que pensé, pero cuando fui a revisar no había nadie. Continué con... Becky dijo que vio a alguien. Los ojos del oficial se iluminaron cuando dije eso. ¿Dijo quién era? No, lo único que dijo fue que era muy alto. ¿Eso es todo?, dijo el oficial decepcionado. ¿Nada más?, continuó. Escuche, joven, entendemos que seguro esté muy conmocionado con todo esto y lo entendemos, pero desvivieron a una mujer justo frente a su lugar de trabajo. No robaron nada y no le hicieron violín de 4 cuerdas. ¿Entiende lo que significa? Significa que o su amiga Becky tenía muy malas compañías o tenemos a un individuo muy enfermo corriendo por aquí desviviendo gente. Entonces, si hay algo que nos esté ocultando, le sugiero que lo diga. La verdad estaba tratando de entender lo que había pasado, igual que la policía, y no sé por qué, pero estaba seguro de que el gerente tenía algo que ver con la desvivisión de Becky. Le dije a la policía que no sabía nada más y después de algunas preguntas más me dejaron ir. Me dijeron que no viajara fuera de la ciudad y que me iban a contactar otra vez. No pensé que sería sospechoso, pero tuvo sentido cuando me dijo que fui la última persona que la vio con vida. Pensé en qué hacer durante un tiempo.
Ya era el principal sospechoso en este caso y sería procesado si la policía no encontraba a los verdaderos desvividores o alguna evidencia que probara lo contrario. Pensé mucho y volví a esa noche, acordándome a ver si se me había pasado algo. Lo único que podía recordar era el ruido de la puerta cerrándose. No tenía ningún sentido. Si había alguien ahí, se fue sin que yo me diera cuenta. Me acosté un rato y pensé que tenía que investigar por mí mismo qué pasó realmente esa noche. Caminé al Burger King esa noche con solo una cosa en mi mente. ¿Quién era el señor alto que vio Becky? No me costó mucho pasar la cinta policial y entrar por la puerta de atrás. Tan tranquilo que se sentía inquietante, con una atmósfera rara. Silencié mi teléfono y bajé el brillo antes de caminar directamente hacia donde estaban las oficinas y pararme frente a la oficina del gerente, como preparándome para una revelación de algún tipo. Tuve la sensación de tensión mientras los escalofríos recorrían mi espalda. Abrí la puerta y casi de inmediato algo llamó mi atención. Era una puerta en la parte de atrás de su oficina. Una puerta que supongo conduce al exterior. Parecía explicarlo todo, pero me sentía más confundido. Fui a revisar la oficina y ver si encontraba respuestas. Era una oficina muy pequeña, tenía mucho papeleo y no tenía nada fuera de lugar. Supuse que la puerta era suficiente para probar que el gerente tenía algo que ver con el deceso de Becky y ayudaría a la policía a descubrir el resto de la historia. Pero cuando estaba a punto de irme, escuché algo débil. Pero se hizo más fuerte y me di cuenta de que eran pasos. Rápido apagué la linterna de mi teléfono y me escondí debajo del escritorio, justo cuando la puerta se abrió lentamente. La persona entró a la habitación y hubo un silencio. El miedo era lo único que podía sentir en ese momento mientras pensaba si terminaría igual que Becky. No hubo movimiento ni sonido, pero luego dijo: puedes elegir permanecer oculto, pero el resultado no va a ser diferente, Aranda. Su voz cortó el silencio, pero me quedé callado. Te juro que me imaginé que serías mucho más entusiasta que esto cuando por fin me conocieras, hijo. ¿No quieres respuestas a tus preguntas entonces? En este punto ya no tenía sentido esconderme, él ya sabía que estaba en la habitación. Así que marqué a emergencias, guardé el teléfono en mi bolsillo y salí de ahí. Me encontré con un señor maduro de casi 2 metros de altura, todo calvo con ojos enormes y tenía bolsas abajo de ellos. Tenía una ligera joroba hacia adelante y era muy delgado. ¿Sabías que vendría? No supe cómo descubrió que estaba aquí. Sí, no eres un individuo muy inteligente, hijo, respondió sin expresión en su rostro. ¿Por qué la desviviste?, pregunté esperando que la policía llegara antes de que él me eliminara. No, yo no la eliminé, Aranda, fuiste tú, dijo señalándome. ¿Qué? No, yo no fui. Sí, fuiste tú, gritó interrumpiéndome. Tú la eliminaste, Aranda. Tus preguntas la eliminaron. ¿No podías simplemente trabajar como todos? Bueno, eso fue lo que la eliminó. ¿Por qué siempre tiene que aparecer alguien como tú, haciendo preguntas que no tienen que hacer, demasiado chismosos por su propio bien, y luego tenemos que desaparecerlos? Estaba asustado y confundido en este punto. ¿Estaba eliminando gente solo por tratar de averiguar quién era él? ¿Y por qué dijo tenemos? ¿Qué clase de señor enfermo desvive gente porque quieren saber cómo se ve? Di unos pasos hacia atrás después de hacer la pregunta, ya que no sabía si obtendría una respuesta, o si solo estaba haciendo tiempo para eliminarme. Mira, Aranda, hace mucho tiempo, seguramente antes de que pudieras decir una palabra, fui parte de una misión mayor para mantener el mundo como es, para deshacernos de todas las purgas y errores en esta tierra. Fui miembro del segundo clan de los ancianos blancos, un grupo con un solo objetivo: limpiar el mundo. Pero en cambio, fuimos vistos como malvados por esta sociedad débil y considerados nombres denigrantes, como gente loca que quiere lastimar a los demás. Por desgracia, me detuvieron y me pusieron en el corredor de la desvivisión. Eso fue hasta que algunos miembros de mi clan me sacaron. Por supuesto, tuvimos que dejar nuestra casa, pero no crean que se nos olvidó, nuestra misión sigue en pie. Soy un señor muy buscado, y qué mejor lugar para esconderse que este que lo ven como seguro. ¿Entiendes lo que digo? Y seguía hablando.
¿Entiendes, Aranda? La gente como tú es un riesgo para mí y mi clase en general. Tratamos de advertirte que no hicieras preguntas, pero ignoraste descaradamente nuestra advertencia. La mirada repugnante en sus ojos no podía describirse, pero sabía que me iba a eliminar. No quería morir, así que hice una última pregunta como último intento de ganar tiempo. «¿Pero por qué Becky?», pregunté. Llevaba una sonrisa enferma en su rostro mientras decía: «A una parte de mí le gustaría decir que es porque ella me vio, pero eso no es cierto. A pesar de su indiferencia hacia la situación, ella era una abominación. Todo en ella la condenaba. Era una pecadora y ya estaba condenada. Ya no tenía salvación. Mi piel se erizaba con solo verla caminar todos los días. Solo era cuestión de tiempo». Hizo una pausa y luego continuó con: «Ahora, si terminaste de ganar tiempo, tristemente, Aranda, no puedo tenerte cerca nunca más». Corrí hacia la puerta en la parte de atrás, pero estaba cerrada. Mi corazón latía rápido y se me salían las lágrimas. Me di la vuelta y vi cómo agarraba un martillo del estante antes de abalanzarse sobre mí. Defenderse era la única opción que tenía y tenía que hacerlo. Agarré sus manos en el aire y comenzamos a pelear. Él era extrañamente fuerte para ser un anciano. «Eres un imbécil, estúpido mocoso». Me golpeó la nariz con su cabeza y estuve desorientado. De repente sentí el golpe con el martillo y me caí al suelo. Quedé inconsciente y sentía como un charco se formaba alrededor de mi cabeza. A lo lejos podía escuchar las sirenas y lo último que vi fueron los pies del gerente pasar a mi lado mientras abría la puerta de atrás y se iba. Me desperté un día después en el hospital y me avisaron que estaba casi desvivido cuando llegué al hospital. Identificaron al gerente como Griffith Theodore, un notorio y buscado líder de una secta de locos. Se reveló que tanto Donald como Gerald lo habían apoyado durante años y nunca fueron identificados por las autoridades. Los tres escaparon de la policía y huyeron del estado. Los años siguientes después de eso fueron difíciles. Sufrí una lesión cerebral traumática por el golpe en la cabeza y tuve que someterme a terapia y rehabilitación por la lesión. Burger King echó a perder mi vida. Y cada vez que paso por uno siento un escalofrío horrible. Y eso me hace pensar si hay un significado más profundo en el infame eslogan del restaurante: hazlo a tu manera.